Truco diario 372. ¿Cuál es la probabilidad de que la inteligencia artificial se equivoque, cometa errores o alucinaciones? Hoy os voy a dar datos de estudios científicos que han analizado este tema. Esto lo hago porque me han llegado varios comentarios recientemente, tanto por Instagram, por Facebook, por YouTube, de gente que dice que no sirve para nada, que se equivoca mucho, que es una porquería y no da una, o que falla más que una escopeta de feria. Entonces, lo que yo les he dicho a estas personas es que mi experiencia es que los errores ocurren en menos del 5% de las consultas. Pero eso también depende del prompt que se haga, o sea, la petición que hagas a la inteligencia artificial. Si le haces una petición correcta y adecuada, falla poco. Si le haces una petición incorrecta o un tema del que la inteligencia artificial no sabe suficiente, es posible que falle más. Entonces, no hay una respuesta exacta a este tema y lo que voy a hacer es preguntar a las inteligencias artificiales más inteligentes este tema y les voy a pedir, voy a hacer un prompt que yo creo que es muy bueno, diciéndoles, dame datos y estudios citando las fuentes, no inventes datos, porque a veces la inteligencia artificial cuando no sabe algunos datos se los inventa. Y es muy bueno siempre decirle que no invente datos y que cite las fuentes, de ese modo saca datos reales sacados de otras páginas web. Vamos a analizar qué nos dicen las principales inteligencias artificiales sobre este tema. Bueno, los comentarios que me decían, mi experiencia, lo que yo les respondí es, uno decía, falla muy pocas veces, porque esto se refiere a un vídeo que ya había hecho diciendo que la inteligencia artificial falla muy pocas veces. Y yo le dije, pues que mi experiencia es que falla el 5% de las consultas. ¿Cuál es tu experiencia? Luego otro decía, falla más que una escopeta de feria. Yo le decía, depende de quién apunte y cómo. Eso es lo que os digo de que si un prompt es bueno, pues entonces la respuesta de la inteligencia artificial es buena. Y si la temática es adecuada, también es más fácil que haya éxito en las respuestas. Luego, aquí es un vídeo que yo decía cuál es el truco más rápido para detectar errores y alucinaciones, que es preguntar a las inteligencias artificiales principales la misma pregunta y la que se queda respondiendo otra cosa suele ser la que se equivoca. Y las que coinciden en la respuesta suelen ser la respuesta verdadera. Eso es una manera de detectar errores y alucinaciones rápido. Entonces me dice que es una porquería y que no da una. Y le vuelvo a decir lo mismo, que con el prompt adecuado suelen acertar la mayoría de las veces. Y luego otro dice pues que genera estrés, confusión y problemas para las personas vulnerables, bla, bla, bla. Bueno, pues yo le decía lo mismo, que cualquier herramienta tiene errores, hay que usarla con criterio y puede ayudar mucho a aprender, a investigar, a programar, a traducir o a ahorrar tiempo. El problema no es la IA, sino usarla sin verificar la información. Entonces ahora veamos datos de estudios. ¿Qué dice el ChatGPT? No existe un único porcentaje universal, ¿vale? Lo que os he comentado yo antes. Varía muchísimo según el modelo, la tarea y cómo se evalúe. Pero sí hay bastantes estudios. Vamos a ver estudios con cifras y fuentes. Estudio de temas médicos. El GPT 3.5, que este es un GPT bastante antiguo, no sé por cuál vamos ahora, la verdad, pero esta es una opción del GPT bastante antiguo, creo que vamos por la 5 ya. El 39% de alucinaciones, según otro estudio del GPT 4, 28%. BAR, que es otra guía distinta, un porcentaje de alucinaciones más alto. Se analizó referencias científicas generadas por los modelos. Vamos a ver. Estudios en benchmarks amplios. Rangos típicos 59-82% de alucinaciones en pruebas generales. En otro análisis multimodelo 50-82% dependiendo del método. Fuerzan a los modelos a responder incluso cuando no saben. Aumenta el error. Es lo que os digo. Hay que decirle en el prompt siempre, no te inventes datos. Busca datos de fuentes, cítame las fuentes. Y con ese sentido con esa pregunta te quitas un montón de errores. Si haces preguntas intentando que se equivoque, pues sí, obtienes errores. Si haces preguntas intentando que acierte, pues se baja mucho el número de errores. Dominio, temas legales, modelos generalistas, del 58 al 82%. El derecho es un caso difícil porque exige precisión factual estricta. Estudios y aplicaciones del mundo real. Algunos sistemas del 37 al 77 de respuestas incorrectas. Aquí se mide si el modelo identifica correctamente fuentes reales. En los peores casos está el 94%. Estudia la BBC. 45% de respuestas de errores en consultas de actualidad. Casos con tasas más bajas. Yo ya he hecho muchos vídeos en este canal preguntando un tema de SEO, que es a lo que me dedico, a lo que llevo dedicándome 20 años, a las 6 inteligencias artificiales mejores según los rankings. Y sí que es cierto que las inteligencias artificiales a veces cometen pequeños errores. A lo mejor si le preguntas un tema de SEO y te dan 7 posibles soluciones al problema, a lo mejor de las 7, 5 son verdaderas, una no ayuda y otra incluso perjudica. ¿Eso se considera una respuesta buena o mala? Bueno, no está al 100% bien, pero la mayoría normalmente suele estar bien. Y de hecho muchas veces hago rankings de las inteligencias artificiales, cuál le pongo un sobresaliente, cuál le pongo un notable, cuál un aprobado y cuál suspende en función de su respuesta. O sea que no todos dan respuestas perfectas, también depende mucho de la pregunta que le hagas, claro. Entornos clínicos con sistemas optimizados. Un estudio de Nature de 2025. Mira, 1,47% de alucinaciones.
3,45% de emisiones. Aquí ya estamos en el porcentaje que yo os decía, de menos del 5%, y Nature es una fuente de relevancia y una autoridad importante. Esto ocurre cuando hay datos estructurados, tareas muy específicas y fuerte control de contexto. O sea, con prompts adecuados, con una estrategia adecuada, se puede ahorrar un montón en errores. Otros análisis. Mejores modelos, 2% al 6% en condiciones óptimas. Por medios más amplios, de 15 al 18 según el campo. Bueno, como veis, no hay una respuesta única. Con pruebas muy exigentes, que lo que hacen es intentar que la IA responda, aunque no lo sabe, pues sí, pues esos son prompts inadecuados. En temas difíciles, como legal investigación, puede ser del 30 al 80. También depende. También, si es un tema legal, puedes decirle, si no sabes, no digas nada. Respóndeme solo si estás 100% seguro de que es la respuesta correcta. Siempre el prompt te ayuda a reducir errores. Para temas de noticias, yo por ejemplo, para temas de actualidad, muchas veces pregunto a la inteligencia artificial y me ahorro entrar en los periódicos y ver un montón de publicidad. Sistemas controlados, que esto es lo que yo creo que se puede hacer cualquier usuario, no hace falta ser un profesional para decirle a la IA, no te inventes datos, dime solo lo que sea 100% seguro. Las soluciones no son un bug puntual, sino un comportamiento estructural. Los modelos tienden a responder incluso cuando no saben, porque están entrenados para generar un texto plausible. Este es un tema muy importante a tener en cuenta, que hay que decirle que si no sepa, no responda, que no invente datos. Y así te ahorras, porque si no sabes, se va a inventar algo y te va a decir una cosa que no es verdad. La probabilidad de error puede ir del 1% hasta más del 80% dependiendo del contexto, siendo lo más común del 30 al 60%. Muy bien, bueno, gracias ChatGPT por tu respuesta. Como veis, no dice que lo hace todo perfecto. Y eso que es el propio ChatGPT. A ver qué nos dice la IA de Google. Vaya, aquí nos saca dos opciones. Vamos a coger la de la izquierda, a ver. Es completamente normal tener dudas. Tasas y alucinaciones en tareas generales. Modelos élite. Los modelos más avanzados y grandes suelen tener tasas de alucinaciones bajas en tareas de resumen guiado que oscilan entre el 1% y el 4%. Hallucination Leaderboard Vectara, repositorio público de GitHub, que evalúa constantemente qué fieles son los datos. Modelos estándar y de código abierto, 5 al 10%. Modelos pequeños o antiguos, 15 al 25%. Cuanto más nuevo es un modelo, mejores resultados da. En tareas controladas donde la IA lee un documento, lo resume y los mejores modelos alcanzan un índice de consistencia fáctica superior al 96%, es decir, menos del 4% de error. Para resumir, es muy buena la inteligencia artificial. Yo a veces, por ejemplo, para un podcast de YouTube de 2 horas que no me da tiempo a escucharlo, le paso la transcripción del texto a la inteligencia artificial, le pido que me lo resuma y te saca unos resúmenes buenísimos, porque he resumido otros que sí que he escuchado y efectivamente lo que dice es verdadero. Tasas de error por áreas de conocimiento especializado. Según el sector, preguntas de cultura general, tasa de alucinación, 3 al 5%. Tasa de error promedio de todos los modelos. También depende del modelo. No es lo mismo preguntar a estas tres que son las IAs mejores según los rankings, el ChatGPT, Gemini y Grok, que preguntar a otras IAs que tienen peor puntuación. Entonces vamos a fijarnos en los modelos top, que son los que se suele usar la gente. Finanzas, 2%, investigación científica, 3%, salud, 4%, información legal, 6%. Bueno, aquí la verdad es que saca unos datos buenísimos, mucho mejores que los que sacaba... Esto es All About I, la información que está sacando. Vale, ¿por qué la IA se equivoca? Explicación. En informes técnicos se reconoce que erradicar las elucidaciones al 100% es matemáticamente casi imposible. Las razones son que la IA no busca la verdad, sino la palabra estadísticamente más probable que sigue a la anterior, basándose en su entrenamiento. Es un modelo predictivo. Si le preguntas por una celebridad mundial, no fallará. Si le preguntas por el título de una tesis doctoral de un científico local, el modelo rellenará el vacío con palabras estadísticamente lógicas, pero falsas. Eso también es importante. Si le preguntas a alguien muy conocido, pues ya tiene suficiente información. Lo mismo, el prompt. Si no haces una pregunta adecuada, te llevas una respuesta mala. El modelo es penalizado si no responde o si suena robótico. Por lo tanto, el sistema a menudo prefiere adivinar con confianza antes que admitir el no sé. Por eso es importante, como os decía en el prompt, decirle, si no sabes, no digas nada. ¿Cómo se reduce el error? No se confía ciegamente en la memoria de la IA, como es lógico. Se usa RAG, Retrieval Augmented Generation. En lugar de que la IA recuerde, se da acceso a una base de datos o buscador web. Eso es mucho más fácil, le das unos datos y tiene que estar la información. Eso es mucho más sencillito. Madre mía, me están bombardeando con WhatsApp, por eso están llegando un montón de notificaciones. Y a ver qué nos dice la otra respuesta. Bueno, prácticamente lo mismo. Vale, prácticamente lo mismo, genial. Vale, a ver qué nos dice Grok. La verdad es que las respuestas son muy diferentes, ¿eh? El ChatGPT nos ha dado estudios con mucha tasa de error. Gemini dice que la tasa de error está siempre por debajo del 10% por la información que ha pasado aquí en los modelos buenos. Y a ver qué nos dice Grok. La probabilidad de que una IA, especialmente los modelos de lenguaje grandes,
como ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, comete errores o alucinaciones. Eh, no es fija, varía según el modelo, la tarea. Por ejemplo, para resúmenes va muy bien, para citas de libros también va muy bien. Y ya si le preguntas otras cosas, depende. El tipo de prompt, esto es algo que ya hemos comentado anteriormente, así que me lo voy a pasar. Si se le permite abstenerse, como os he dicho, hay que decirle, si no sabes, no te inventes. Y el dominio del que estemos hablando. Vale. Las tasas reportadas en estudios van desde más del 1 a 5% en tareas muy simples, hasta más del 80-90% en tareas complejas o sin verificación externa. Vamos a ver, datos de estudios. Este justo lo hemos visto precisamente antes. Es el primero que citaba el ChatGPT. Contexto médico. Este creo que también decía el ChatGPT. Este también lo mencionaba el ChatGPT. Búsqueda y citación de noticias. Columbia Journal Review 2025. Tasas de alucinación al identificar y citar fuentes. Perplexity 37, Copilot 40, ChatGPT 67, Gemini 76 y Grok 94%. La más alta. ¡Wow! Grok. Aquí, por ejemplo, es una cosa a valorar porque Grok a sí mismo se está diciendo que tiene la tasa más alta de alucinación. O sea, podía perfectamente quitar esta línea y no ponerse a él mal, pero aquí reconoce que en temas de noticias a veces se equivocan. Las tasas de alucinación han bajado con el tiempo, del 1,3% al 0,7% a 1,5% en algunos modelos top. Un modelo del año 25, un benchmark de HoloLens decía que ChatGPT tiene un 45% de alucinación, cuando no se abstiene. Por eso es importante lo que os decía, os lo he dicho varias veces en el vídeo, en el prompt decirle, si no te lo sabes, no te lo inventes. Súper interesante esto, la verdad es que nunca me había metido a ver datos de estos temas. En resumen es del 3% al 8%, y más del 20% en otros modelos peores. Conclusiones. Las alucinaciones no desaparecen con modelos más potentes. A veces empeoran en sistemas de razonamiento porque priorizan respuestas fluidas sobre admitir la incertidumbre. Factores clave es si le permites adivinar o decir no sé. Y mitigaciones, prompts estructurados o verificación posterior reducen las tasas pero no las eliminan. Por eso es importante en la inteligencia artificial no fiarse al 100% de lo que te dicen, preguntar a varias IAs y así puedes llegar a una respuesta mejor porque si todas dicen lo mismo y una dice algo diferente, normalmente la que dice algo diferente no es la cierta. Pero la IA, como os digo siempre, es una herramienta, es un instrumento y hay que saber usarlo bien. No hay que fiarse de todo. Es como si dices, ¿Internet se equivoca o no se equivoca? Bueno, pues Internet se equivoca o no se equivoca, depende de las páginas que tú te metas. Si tú te metes en una página que tiene información equivocada, pues puedes decir, sí, Internet se ha equivocado, Internet me ha mentido. Bueno, eres tú el que has ido a una página, la has leído a través de Internet y no has tenido suficiente criterio para saber que eso era equivocado o para consultar otras fuentes. Pues un poco lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si eres capaz de contrastar otras fuentes, puedes tener una información mejor y un resultado mejor. Siempre hay riesgo. Las probabilidades de error pueden superar el 25 a 50% en temas médicos, legales, financieros, si no se verifican las salidas. La recomendación es nunca confiar ciegamente en la IA, siempre verificar con fuentes primarias. Y aquí nos dice las fuentes que ha citado anteriormente. Bueno, pues un vídeo muy completo, la verdad. Hay muchas cosas aquí que yo no sabía. Esto que yo le dije a esta persona de que mi experiencia es de menos del 5% de errores es verdad, siempre y cuando le des un prompt bueno y le preguntes sobre temas que sabe. Si le dices sobre una persona súper desconocida que te haga su biografía, pues la IA y no le dices que si no sabe no diga nada, pues entonces la IA se inventa una biografía de una persona súper desconocida. Entonces hay que saber qué preguntas se hacen, cómo se hacen y saber que importa mucho el prompt y en el prompt decirle si no sabes, no inventes. Eso es una fórmula muy buena para tener mejores resultados. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Los que vais contra la IA, posiblemente dejéis comentarios en contra. Ok, lo acepto, me parece bien. Yo responderé, os leeré a todos, yo responderé a todos, yo os pondré a todos un corazoncito, aunque no esté de acuerdo con lo que decís. Y el resto de personas que vienen aquí a informarse y a aprender cosas, pues espero que esto sirva, que os dé ideas. Y a todos, tanto unos como otros, lo que os digo siempre. Paz y amor para todos. Nos vemos en el vídeo de mañana.